que son yacimientos vinculados a la circulación de un fluido rico en agua, es decir, es un fluido, ya no es un fundido. Y estos yacimientos hidrotermales se forman a distintas presiones y temperaturas de acuerdo a la profundidad en la cual se emplazan, y se clasifican según Lindgren en hipotermales para los de máxima profundidad, están asociados a cinturones metamórficos, mesotermales como los pórfidos de cobre de presiones y temperaturas intermedias, y epitermales que son los de menor temperatura, que están entre más o menos los 250 hasta 300 grados y emplazamiento a 2 kilómetros aproximadamente o menos para los epitermales. Lindgren incluye dos clasificaciones más, que son la de teletermales y xenotermales. Los xenotermales son para asociaciones complejas con variaciones de presión y temperatura, como minapirquitas, y los teletermales son de extremadamente baja temperatura asociados a campos geotérmicos. Eso habíamos planificado ver la clase pasada. Hoy vamos a centrarnos en yacimientos epitermales. Pórfidos van a ver la práctica con Marcelo Arnocio, van a ver la práctica de alteración, mineralización y los perfiles de alteración supergénica sobre pórfidos. Los yacimientos hidrotermales entonces están formados por un fluido, una celda de circulación, van lixiviando metales de las rocas de caja, parte de los metales los pueden traer por ejemplo, del sistema magmático, y tienen finalmente un canal de circulación que puede ser porosidad primaria o secundaria, es decir, zonas de falla, y un emplazamiento que va a depender justamente de cambios de pH, de AHA. Todo esto puede ocurrir cuando encuentra un determinado tipo de roca, es decir, por ejemplo, una roca que tenga materia orgánica que permita la precipitación en un medio reductor, o por ejemplo, mezcla de fluidos que le cambia el pH, especialmente los fluidos meteóricos que son de pH neutro y son fríos, eso también generan mecanismos de precipitación. Entonces, no sé si alguien más se conecta, ya le vamos dando curso y vamos a empezar entonces con lo que son los yacimientos epitermales. Bien, entonces esta clase 6 vamos a ver el diagrama de la izquierda. Vemos básicamente lo que es en la corteza. Entonces tenemos que a partir de un magma primario podemos tener o se pueden originar los yacimientos ortomagmáticos, ¿se acuerdan? Asociados a complejos máficos y ultramáficos, y los yacimientos de sulfuros de níquel, cobre y cobalto, a presiones y emplazamiento intermedio tenemos los pórfidos de cobre, que es lo que habíamos visto ayer, que son yacimientos en realidad mesotermales, y finalmente que van a concentrar metales preciosos como el oro y la plata, cobre en algunos casos y menas polimetálicas de cobre, plomo y zinc. Están asociados entonces a fluidos que pueden ser fluidos de origen magmático o de origen meteórico. Se denominan epitermales de acuerdo a la clasificación de Lindgren. Tienen temperaturas entre 50 y 200 grados, esa es la tablita de la derecha.
Pueden estar emplazados tanto en rocas ígneas, o sea, ígneas de tipo volcánico o sedimentarias. Se emplazan en general como vetas o venas o vetillas o yacimientos de tipo diseminados. Son menas de oro, plata, mercurio, antimonio, arsénico, menas polimetálicas de cobre, plomo, zinc o de uranio. Generalmente los minerales de ganga que están asociados en estas vetas son cuarzo, calcita, en algunos casos como el yacimiento de y pueden tener distintos tipos de alteración de roca de caja que va a depender de las condiciones físicas y químicas del fluido, que pueden ser una alteración argílica con desarrollo de caolinita, una alteración sericítica con desarrollo de sericita y cuarzo, una alteración potásica de baja temperatura, que vamos a encontrar ahí como feldespato potásico de la adularia, y finalmente la alteración propilítica, que es la de menor temperatura, principalmente desarrolla clorita, epidoto y calcita. Entonces, estas son digamos, las definiciones básicas de los yacimientos hidrotermales, que son concentraciones minerales debidas a la precipitación de soluciones líquidas y gaseosas calientes que circulan debajo de la superficie terrestre. Este sistema hidrotermal está constituido entonces por fluidos ricos en agua. Recuerden que también tenemos fases de boro, cloro, yodo, metales en 50 a 500 grados, para los epitermales hasta 250 o 300 grados. Las diferencias que van a encontrar en las temperaturas de definición de los sistemas dependen principalmente de las asociaciones de mena. Hay minerales o asociaciones paragenéticas que se forman, por ejemplo, a 300 grados y el emplazamiento es equivalente a un sistema epitermal. Sin embargo, por la temperatura, en la clasificación a veces podría ser clasificado como mesotermal. Entonces, de acuerdo entonces a las paragénesis, origen magmático, pueden ser de origen meteórico, podrían tener digamos, alguna contribución de aguas cognatas o algunas contribuciones de agua de mar si los yacimientos están cercanos, o de rocas metamórficas ya es más difícil por el tipo de emplazamiento. Los yacimientos porfíricos y epitermales se distribuyen en el planeta Tierra asociados a los cordones montañosos, principalmente de edades terciarias, como la cordillera de los Andes, el cinturón de fuego del Pacífico, donde tenemos desarrollo de arcos magmáticos sobre corteza continental o arcos de islas. Para el caso de los yacimientos epitermales, comparten parcialmente el ambiente tectónico de los pórfidos y a veces se desarrollan como sistemas satelitales a los pórfidos de cobre. En el gráfico de la izquierda, lo que ven es la cordillera de los Andes con los principales pórfidos en amarillo y los principales, en rojo y en amarillo los principales yacimientos epitermales. El emplazamiento de los yacimientos epitermales entonces va a desarrollar venas de tipo masivo, diques ramificados, estructuras de tipo Stowworth, vetillas con distintos ángulos. Si es que están asociadas a zonas de cizalla, van a seguir un emplazamiento que va a copiar la distribución de las fallas P, las R, las Riedel prima, asociados a lo que es la zona de cizalla. También podemos tener zonas de brechas hidrotermales y desarrollos de sectores silicificados, que es la sílice residual del sistema. Sí, los acuíferos
van a controlar parte del emplazamiento cuando la mena, digamos, cuando el sistema se emplaza a ambientes de escasa profundidad. Puede haber reemplazo o texturas en espacios abiertos como de relleno. En este caso vamos a tener dentro de cada vena un relleno que va a ser simétrico desde la pared hacia el centro, y en espacios abiertos la parte, digamos, la última cristalización, que generalmente es cuarzo o calcita, depende del mineral de ganga que esté involucrado, va a desarrollar estas texturas en diente de perro, con cristales bien definidos, que nos indica que el sistema, que la fractura ha estado abierta y no se ha rellenado completamente con texturas de tipo bandeado. Dentro del bandeamiento de las vetas, que es lo que vemos en la imagen de la derecha, podemos tener variaciones mineralógicas, entonces, desde el centro hacia el borde, con distintas fases minerales que también nos indican distintos pulsos en la circulación del fluido hidrotermal. Algunas texturas, entonces, fíjense, son de tipo bandeado, de tipo brechoso, vamos a tener texturas de tipo botroidal, y la secuencia paragenética, recuerden que siempre hay que estudiarla. Lo que vemos en la imagen de la derecha son distintas fases minerales. Por ejemplo, una fase en la imagen de arriba a la derecha, una imagen de falerita con diseminaciones de calcopirita, esas están dentro de la primera fase. Una fase de cobre gris de primera generación y segunda generación, que lo vemos como vetillas cortando las fases previas de falerita. Y en la imagen inferior lo que vemos son dos generaciones de calcopirita, una generación de galena que es posterior y una generación de cobre gris que también es posterior porque corta la calcopirita a través de vetas. Entonces, para los yacimientos epitermales, las menas principales o las más importantes son de cuarzo aurífero, que son las imágenes que vemos a la derecha, y de plata, o sea, son menas metálicas de metales preciosos, y a veces el cuarzo que vemos en la imagen de la izquierda puede estar asociado a pirita, en otros casos calcopirita. Muchas veces queda como grano dentro de los minerales, como oro libre dentro del mineral, y otras veces se puede también encontrar como electrum asociado a la plata. Los yacimientos epitermales, según Hedenkist, se pueden clasificar en dos tipos, de alta sulfuración y de baja sulfuración, existiendo un tipo intermedio que se denomina de sulfuración intermedia para algunos tipos de mena. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? Los sistemas de alta sulfuración son de mayor temperatura, están asociados a un sistema magmático, a veces a los pórfidos de cobre, incluyen un fluido de mayor temperatura de tipo ácido, que va a generar una alteración de alunita cuarzo, caolinita, y la mineralización es principalmente de enargita, oro y calcopirita. Y los sistemas de baja sulfuración tienen una alteración de tipo adularia sericita, es decir, una alteración de tipo de pH básico, son de menor temperatura, están asociados a sistemas más someros con fluidos meteóricos involucrados, y son menos principalmente de oro, a veces mercurio. Desde el punto de vista químico, el sistema se denomina de alta sulfuración cuando el azufre está en estado de oxidación +4, es decir, que se encuentra como dióxido sulfuroso. Esto es lo que genera también la alteración de ácido sulfato. Y en los de baja sulfuración, el azufre está en estado de sulfuración baja, es decir, estado -2, y esto implica que está como ácido sulfídrico y genera alteraciones de tipo de pH más básico. Las alteraciones se pueden representar en los diagramas de Meyer y Hemby, que tiene 4 puntos.
en los cuales los componentes son álcalis, carbonatos, hierro y aluminio. Entonces nosotros podemos diagramar en función de la fase encontrada. Por ejemplo, en la D es la propilítica, vamos a clorita. Fíjense que están en el eje del aluminio-hierro. En el caso de la alteración potásica, que es el E, nosotros vamos a tener biotita, sericita y el punto en la alteración potásica, que es el de la izquierda, el despato potásico. Entonces, podemos representarlas ahí, y si vemos el diagrama de Corbett y Leach, en el cual se plotean en el eje vertical, en función de la temperatura, los yacimientos epitermales, mesotermales y pórfidos, y en el eje X, o sea, en el eje horizontal, el pH. Entonces, baja sulfuración, pH alcalino, y alta sulfuración, pH ácido. Con distintos colores tienen ustedes las alteraciones: argílica avanzada en amarillo fuerte, argílica con caulinita diquita en amarillo claro, la celeste, que es la alteración fílica, propilítica en verde, y una alteración potásica en rosado. La alteración más clarita es subpropilítica, que apenas empieza a desarrollar clorita y zeolita. Entonces, si nosotros vemos el diagrama, vamos a ver que para yacimientos epitermales sí vamos a tener en alta sulfuración desarrollo de alunita, jalioicita, sílice, y posiblemente tengamos caulinita diquita. Y para pH alcalino vamos a tener una propilítica, y sí, a pesar de que la alteración potásica está a mayor profundidad, es decir, a mayor temperatura, tenemos desarrollo de alteración potásica conadularia, que es de baja temperatura, que es lo que en el diagrama hace falta aclarar. Si nosotros lo vemos en un esquema, lo que tenemos ahí es un pórfido de cobre en la parte inferior del sistema, con una isoterma de 600 grados aproximadamente, si hablamos de temperatura. Tenemos una zona de acción hacia arriba, sobre la isoterma de 300 grados, del desarrollo de un sistema epitermal de alta sulfuración, con mineralización de oro-cobre en vetillas, y hacia la izquierda, como sistemas más alejados del sistema magmático y con una isograda más baja de 200 grados, que involucra también fluidos meteóricos y mezcla por convección con los fluidos magmáticos, tenemos los sistemas de baja sulfuración asociados a una mineralización de oro y plata. Si nosotros lo vemos en un diagrama que tiene en cuenta la temperatura y la fugacidad de el cambio de concentración de azufre hacia alta concentración de azufre, vemos que para los sistemas de baja sulfuración nosotros estamos en un sistema que incluye pirrotina, pirita, y en un sistema de alta sulfuración nosotros tenemos estabilidad de digenita, cobalina, es decir, ya pasamos el nivel de la calcopirita y empezamos a tener otros sulfuros de cobre. En los sistemas intermedios, que se ve ahí, dice intermedios, podemos tener también calcopirita, pirita, asociados a ¿qué? ¿Qué implica que el sistema sea de sulfuración intermedia? Quiere decir que nosotros vamos a tener tanto sulfuros como sulfatos, y eso lo vemos a veces en las vetas, cómo va variando la zonación dentro de la veta, el bandeamiento, con precipitación de alunita, que es un sulfato, y precipitación de sulfuros de cobre, por ejemplo. Entonces nosotros vemos que el estado de oxidación del azufre varió entre la precipitación de un mineral y la precipitación de otro dentro de la misma veta. Estos sistemas intermedios se encuentran, por ejemplo, en Mina Capillitas. La mineralogía de Mena, entonces,
para los, la mineralogía de mena, esto es para los sistemas de alta sulfuración, es pirita, energita, calcocina primaria, cobalina, bornita, oro electrum, calcopirita. Principalmente la calcopirita o los minerales de cobre son una diferencia importante entre los de alta sulfuración que tienen cobre y los de baja sulfuración que generalmente no tienen. La ganga predominante es cuarzo y pirita. Puede haber baritina. Recuerden que los sistemas de alta sulfuración tienen sulfatos de aluminio como alteración, entonces es común que se desarrolle otro sulfato, en este caso la baritina, y no haya carbonatos. Algunos ejemplos son el indio la coipa, guanaco, choquelimpie, esos son en Chile, Paradise Peak en Estados Unidos, Pueblo Viejo, Rodalquillar en España. Lepanto en Filipinas es un yacimiento bastante típico también para sistemas de alta sulfuración. En la Argentina, los sistemas de alta sulfuración se encuentran principalmente en la puna y los de baja sulfuración asociados al macizo del Deseado, un vulcanismo ya de tipo más extensional. Las alteraciones asociadas entonces a los sistemas de alta sulfuración son argílica avanzada, que bueno, ahí la vemos en el campo, y vemos en una muestra de mano cómo se ve el cuarzo con pirita asociado en la venilla, cuarzo, alunita, pirofilita, pirita en las venillas más delgadas de tipo Stockworth. Puede haber vetas de anhidrita asociada a la alteración argílica. En el caso de la foto de abajo tiene diasporo. Eso también es parte de la alteración argílica. Y aquí vemos un esquema de un yacimiento que es el de Sausal, en el cual vemos con color rojo una silicificación, que es un cuarzo de tipo boogie o tipo oqueroso. Estos cuarzos son oquerosos por la extrema lixiviación ácida que tienen, son típicos de los sistemas de alta sulfuración y los diferencia de los de baja sulfuración. En naranja una alteración argílica avanzada, es decir, que tiene caulinita, alunita, cuarzo, y en gris hay diques que son posteriores. Lo que se ven rayados son los distintos tenores o leyes de oro. En el caso de los que están rayados más apretaditos, tiene más de 2 gramos por tonelada de oro. Si nosotros vemos la equivalencia de unidades, son 2 ppm de oro. Y los que están rayados más, digamos, con una trama más abierta, tienen entre 0,5 y 2 ppm de oro. Esa es una forma de diagramar los yacimientos. Los yacimientos de baja sulfuración, me quedo un poco mezclado, me parece acá, disculpen chicos, vamos a pasar a la... Los yacimientos de baja sulfuración entonces tienen principalmente oro y plata, puede acompañar el electrum, que es la aleación natural de esos elementos, y pirita. Calcopirita es raro, puede haber esfalerita, galena, tetraedrita, sulfosales de plata, seleniuros y teluriros. El cuarzo, amatista, calcedonia, carbonato, fluorita son los minerales de ganga. Baritina también puede haber, y la alteración es una alteración potásica de baja temperatura y una alteración propilítica. A veces la alteración sericítica se encuentra asociada a las inmediaciones del conducto donde circula el fluido, es decir, al costadito de la vena o de la veta, ahí encuentran la alteración sericítica, que es de mayor temperatura que la propilítica. Algunos ejemplos son CRID en Colorado, el bronce en Chile, como los más característicos, Cerro Vanguardia en la Patagonia, que es uno de los más característicos en la Argentina. Entonces lo que vemos aquí es un sistema de baja sulfuración, en el cual tenemos un conducto principal que desarrolla una alteración de sílice adularia, es decir, una alteración potásica, y hacia arriba, en inmediaciones del conducto, tenemos hilita, que es una alteración de tipo propilítica a sericítica,
Y finalmente, en la parte superior, en lo que ven rosado, es alunita generada por procesos supergénicos. Entonces, nosotros tenemos desarrollo de una vena principal en profundidad, ramificada hacia la parte superior, con desarrollo de cuarzo adularia como alteración cercana al conducto, una zona de mineralización que está identificada como bonanza, que tiene en este caso minerales de plata asociados con cuarzo, y una zona de sintersilicio en la parte superior con desarrollo de ópalo, que son algunas de las fotos de la izquierda, que también es una de las características de los depósitos de baja sulfuración. La característica de esta textural de la sílice en los de alta y baja sulfuración es una guía de exploración para diferenciar entre uno y otro sistema, además de la mineralogía. En los yacimientos de baja sulfuración, lo que podemos tener en superficie son campos geotermales remanentes. En cambio, los de alta sulfuración lo que vemos son sistemas volcánicos que han estado funcionando con aparatos o calderas que se distinguen bien, cosa que no encontramos asociada a los de baja sulfuración. Esta me quedó repetida, algo me había quedado mal. Y en el trabajo de Camprubí del 2003 hay una comparación entre yacimientos epitermales de alta y baja sulfuración en cuanto a las rocas volcánicas que están relacionadas, cuáles son los controles de emplazamiento, cuál es la alteración, los minerales de alteración, la geometría del cuerpo mineralizado, los minerales de ganga y los minerales de mena. Esto se lo vamos a pasar rápido porque es, digamos, un resumen de lo que les expliqué hasta ahora. Y los ejemplos de uno y otro tipo para la Argentina, que es lo primero que está ahí mencionado, y otros países de América o del mundo. Para el caso de los epitermales de alta sulfuración, tenemos epitermales principalmente en la zona de Famatina, todos los nevados de Famatina tienen mineralizaciones de oro, y Minada Mexicana, y en la Patagonia, Cerro Vanguardia y Manantial Espejo como los principales exponentes. Hay muchos más yacimientos, estos los pueden buscar en el libro de recursos minerales de la Argentina, para ir haciendo un pequeño resumen de los yacimientos y las principales características que tienen. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Si me contestan, chicos, alguno, por favor. Profe, yo quería preguntarle si, por ejemplo, en un sector tengo desarrollado un pórfido, también puedo tener, digamos, en alguna zona también desarrollar este sistema de, alguno de estos sistemas de, digamos, de epitermales que estamos viendo. Sí, sí. Por ejemplo, si ustedes ven la zona del Quebar, por ejemplo, y más cercano a los pórfidos de cobre de aquí de La Puna, Tacataca, Samenta, tienen sistemas betiformes que son periféricos, que son sistemas de alta sulfuración. Sí podés tener asociados. Lo que pasa es que a veces puede ocurrir, porque también se los tengo que decir, puede ocurrir que el nivel de erosión que tenga el sistema deje la zona de pórfido aflorante y el sistema epitermal que estaba por encima ya se erosionó. Entonces, a veces la relación de erosión, esa topografía actual que tenemos, nos deja bastante, digamos, sin algunas respuestas con otros sistemas que pudo haber en la Puna. Pero sí hay, de hecho se encuentran algunos epitermales. Y hay unos yacimientos que, bueno, no los vamos a alcanzar a ver en este curso, pero sí les mandé los links, que son los yacimientos de tipo IOCG.
Los yacimientos IOCG significan Iron Oxide Copper Gold Deposits, son depósitos de oro asociados no a calcopiritas, sino a magnetita hematita, es decir, a óxidos de hierro. No son sistemas sulfurados, sino sistemas oxidados. Estos depósitos de IOCG son depósitos hidrotermales de mediana temperatura, es decir, mesotermales, se emplazan en zonas periféricas a los pórfidos y muchas veces cuesta identificar si son hidrotermales de tipo IOCG o si son pórfidos de cobre, porque los dos pueden tener magnetita asociada. Entonces, por ejemplo, eso pasa en la zona de los pórfidos del Lindero, que es una mina que está muy en boca ahora porque está abriendo la producción con suerte este año. Ahí tenemos un sistema porfírico con desarrollo de halos de magnetita y mineralización de oro asociado a la magnetita. Entonces, vinieron expertos a tratar de identificar la génesis del depósito y la tipología, y en realidad no queda claro si es todo pórfido, es un solo tipo de yacimiento, es decir, un pórfido de cobre, o tiene un IOCG asociado. Entonces, a veces, ni siquiera para los expertos hay buenas evidencias para identificar, digamos, la diferencia de tipologías. Pero para mí sí hay un IOCG, claramente. Lo que pasa es que, bueno, la diferencia es si podemos hacer isotopía para identificar el origen de los fluidos, que los IOCG son de tipo salmueras, es decir, aguas cognatas. ¿Que en la puna están o no están esas aguas cognatas? ¿Ustedes qué opinan? Sí hay, porque tenemos secuencias a partir del Eoceno, Oligoceno, nosotros tenemos las primeras secuencias evaporíticas en la puna, que es el grupo Pastos Grandes. Y ese grupo tiene evaporitas, y esas evaporitas dan origen a fluidos, a que los fluidos que pasan por la cuenca estén cargados de sales. Entonces sí tenemos fluidos de tipo salmueras asociados en la zona. Otro ejemplo sería... ¿Alguna otra pregunta? Oh, perdón. Sí, decime. No, pero, o sea, cuando estaba hablando de los depósitos IOCG, otro ejemplo sería lo de Taca Taca. Sí, sí, también, porque también hay. Ah, ajá. Entiendo. O sea, son todos los que están... Lo que pasa es que a veces... Las evaporitas ¿Cómo? Son todos los depósitos que poseen evaporitas del Oligoceno. Claro, el depósito es posterior, porque, por ejemplo, Taca Taca es el pórfido más viejo de la zona, es de edad mioceno. Ajá. Sí. Oligoceno. Pero ahí nomás de Taca Taca está la secuencia terciaria, empieza con conglomerados Son las rocas de la formación Geste, que es la base del grupo Pastos Grandes, ordovícico silúrico. El pórfido se emplaza después en las rocas magmáticas del Paleozoico, pero digamos, ustedes en la imagen satelital van a ver todo el batolito de Taca Taca, que es ordovícico silúrico. Y en la zona sur del batolito, ahí se emplaza el pórfido de Taca Taca en el Oligoceno, asociado a rocas riolíticas. Claro. Pero sí tienen una secuencia que comenzó en el Eoceno y tienen ahí no te entendí, volví a repetirme. Que el sistema, el LACO, ese es ¿cómo se llama? El LACO es ortomagmático.
Claro, el sistema del laco son magnetitas ortomagmáticas, pero no tenemos sulfuros de cobre, Claro. ni oro. Esa es la diferencia. Entonces sí hay que ver la mineralogía, el emplazamiento, las edades, todo hay que ir armando como un rompecabezas, que son evidencias que a nosotros nos permiten identificar una tipología. Claro, entendí. Bueno, continuamos, entonces vamos a ver metamórficos, que tenemos un rato más. No lo vamos a hacer muy largo, y así terminamos con endógenos. Entonces, los yacimientos metamórficos son los únicos que nos quedan ver de las tipologías de yacimientos endógenos. Si nosotros vemos un poco como a modo de repaso cuáles son los tipos de metamorfismo y los rangos de temperatura, sabemos que en un diagrama PT tenemos un campo que es de diagénesis a bajas presiones y aproximadamente a 200 grados de temperatura, que corresponde a lo que es sistema exógeno hasta la diagénesis. A partir de los 200 grados y aproximadamente a los 1200 tenemos el metamorfismo, todo lo que es campo de metamorfismo. Sabemos que hay metamorfismo de grado bajo, intermedio y alto, hasta llegar al punto de la anatexis, que es el límite con el magmático, ¿sí? Con los yacimientos magmáticos. Dentro de ese metamorfismo, nosotros podemos encontrar, vamos al gráfico de la derecha, tres tipos de metamorfismo principalmente. Metamorfismo de tipo regional, ¿sí? En el cual hay cambios de presión y temperatura, son procesos dominados en su forma progradante por reacciones de deshidratación, es decir, todos los silicatos que forman parte de los sedimentos, las arcillas, los feldespatos, lo que hacen, empiezan a transformarse. Eso vamos a los 200 grados, pasando la diagénesis, la primera fase metamórfica de zeolitas, ¿sí? La aumontita, la ausonita ya me indica que estoy en un metamorfismo de grado muy bajo. Entonces, el cambio mineral va hacia minerales. Les voy a dar, hay un chico que se quiere conectar, un segundito, chicos. Bien. Ahí ya se unió. Vamos a volver a presentar. Bien, entonces nosotros sabemos, una vez que tenemos la fase de esquistos verdes, hasta biotita granate, luego las fases de anfibolita, luego las fases de granulita, finalmente la fase de clojita. Eso para el metamorfismo, que se da sobre rocas calcáreas o silíceas por la intrusión de un cuerpo caliente, es decir, un cuerpo de tipo granítico, granodiorítico, que por temperatura genera cambios mineralógicos en la roca de caja. Esto se da en una zona de aureola ocular desde el intrusivo hacia la roca de caja. Y finalmente tenemos el metamorfismo de tipo dinámico asociado a zonas de falla, a zonas de cizalla, y en este tipo de metamorfismo se puede desarrollar minerales de mena como la silimanita. Entonces, dentro de lo que es el metamorfismo, nosotros vamos a tener distintos minerales que son de interés y metales en algunos casos, como en el caso de los SCA. Si nosotros ampliamos el gráfico de presión y temperatura, ustedes ahí tienen la diagénesis, los distintos tipos de metamorfismo a medida que aumenta la temperatura y la presión, ¿qué es lo que está en celeste? Lo que está en campos de color verde
son los cambios mineralógicos, las zonas de metamorfismo de contacto. Porfios de albita epidoto, de orblenda, de piroceno, de sanidina. Y las líneas en rojo indican el campo de estabilidad de los polimorfos de la lúmina, con desarrollo de andalucita principalmente vinculado a los sistemas intrusivos, cianita a los sistemas de alta presión y silimanita a altas presiones y temperaturas. Eso también es importante porque de acuerdo a en qué campo metamórfico estemos vamos a encontrar alguno de estos polimorfos. Las texturas metamórficas son variadas de acuerdo al grado de metamorfismo y a la roca de origen, es decir, al protolito. Podemos tener texturas pizarrosas, filíticas, esquistosas, de tipo neisicas, que hay varios tipos dentro de los neises, recuerden bandeados, globulares, etc. Y finalmente rocas que no son foliadas o masivas, que son los mármoles y a veces, y también los hornfels. Principalmente los minerales metamórficos se utilizan como materiales refractarios para la industria cerámica, para la industria de la electricidad, como rocas ornamentales, es decir, brindan a la industria minerales y rocas industriales principalmente. Y los más importantes dentro de los minerales de lo que son los ambientes metamórficos son los con metasomatismo de contacto o metamorfismo de contacto que se denominan skarn. Si nosotros vemos en un esquema la zona de un intrusivo de tipo granítico, es decir, que se emplaza aproximadamente a los 6-5 kilómetros de profundidad, que se está emplazando en este caso en una secuencia sedimentaria que incluye areniscas, pizarras y calizas, nosotros vemos que ese intrusivo genera en las rocas de caja cambios mineralógicos y texturales. Cuando el intrusivo afecta rocas silicoclásticas, es decir, areniscas o pizarras, genera lo que se llama hornfels cuando las rocas son de grano fino o cuarcitas cuando son areniscas puras. En el caso de la cuarcita, solamente recristaliza, ocurre una recristalización monomineral porque el único mineral que constituye la arenisca son granos de cuarzo. Cuando nosotros tenemos ya una mezcla de arenas limosas, limos o pelitas en general, sí vamos en ese hornfels en función de la recristalización de minerales nuevos sin que haya un cambio químico en el sistema nuevo que se forma. Es decir, son cambios que si bien hay cambios minerales, no hay cambios químicos, por eso se denomina metasomático. Entonces, en el caso de los hornfels, podemos tener en la zona más cercana al intrusivo los minerales de mayor temperatura, cordierita y silimanita, que son aluminosos. Y hacia la roca de caja, minerales de menor temperatura y con más incidencia de la composición de la roca de caja, en este caso, moscovita, clorita, biotita, es decir, más aluminosos, que es lo que aportan las pelitas. Y cuando el intrusivo afecta a rocas calcáreas, lo que se produce se denomina skarn, hay una recristalización. Si la caliza es pura, es decir, tiene más del 95% de carbonato de calcio, se va a generar principalmente un mármol y va a haber poco intercambio de elementos entre el intrusivo y la roca de caja. El intrusivo le va a aportar, ¿qué tiene el intrusivo? Sodio, le va a aportar potasio, le puede aportar aluminio, le puede aportar sílice. Y la caliza principalmente va a aportar dióxido de carbono, calcio, magnesio si tiene algo de dolomita, y si es una caliza sucia, va a aportar también aluminio. El mineral por excelencia que se va a formar es la bolastonita, y vamos a ver ahora qué tipo de zonación puede haber en estos skarns. Entonces aquí volvemos a tener
el esquema del intrusivo, la roca calcárea y dos niveles particulares dentro de esta cuenca calcárea, que son un nivel de areniscas, que está en naranja, y un nivel de basaltos, que está en verde. Estos basaltos en general, si hablamos de una cuenca, son basaltos alcalinos y son típicos de rift, como los que están en la base del grupo Salta. Entonces, primero, ¿cómo se denominan las partes del scan? Si ustedes ven el intrusivo y ven el scan que está en un color celeste, vemos una zona rosadita entre el intrusivo y el scan. Eso se denomina endoscan. Y es la parte del scan que está cercana al cuerpo intrusivo y tiene más incidencia desde el punto de vista mineralógico de la composición del intrusivo. Y exoscan se desarrolla sobre las calizas y tiene mayor incidencia de la química de la caliza. Ese contacto entre el endoscan y el exoscan, que está con línea punteada, es de tipo mineralógico, es un contacto mineralógico. Entonces vamos a encontrar mayor cantidad de silicatos más cercanos al cuerpo intrusivo y de carbonatos o minerales cálcicos hacia las calizas. Eso nos va a definir ese contacto. Es un contacto inferido en función de la mineralogía. Bien, ¿qué pasa cuando el intrusivo afecta a los basaltos? En ese caso, ¿el basalto qué va a aportar? Porque el intrusivo sabemos que va a aportar sílice, que puede aportar aluminio, que puede aportar sodio, potasio. Pero esos basaltos, ese nivel de basalto, también va a aportar elementos y va a generar un cambio químico que está en rojo y se denomina periescan. Esos basaltos aportan principalmente hierro y magnesio. Entonces, ese periescan va a tener, por ejemplo, flogopita, algún anfíbol o algún piroxeno cálcico. Y la zona que bordea entonces a estos cuerpos máficos se denomina periescan. Hay otros términos que tenemos que conocer, que es, uno, el término escarnoide. Escarnoide o corneana calcosilicatada se denomina a la roca que se forma en el contacto con un intrusivo cuando la caliza no es pura, sino una marga o una intercalación muy fina de pelitas con calizas. ¿Qué es lo que se ve en la foto? Ven toda una intercalación muy finita. En ese caso, lo que se forma es la caliza recristaliza y las rocas pelíticas cristalizan como silicatos, es decir, se denomina escarnoide porque es una alternancia de niveles cálcicos con silicáticos en el borde de un intrusivo. Y después los scan, lo que ven ahí en la foto es un scan desarrollado sobre una dolomita y lo que vamos a tener es mayor cantidad de minerales ferromagnesianos, principalmente magnesianos como la fosterita. La mineralogía que nosotros podemos encontrar en el scan son granates cálcicos como la grosularia, la andradita, en algunos casos la espesartita, piroxenos como el diópsido, la denvergita y la johansenita, olivinos, principalmente fosteritas si son dolomitas, wolastonita como piroxenoide, anfíboles que también tienen composición cálcica como la tremolita y ferroactinolita, epidoto, vesuvianita, cuarzo y calcita indistintamente van a estar en el sistema, periclasa, flogopita, talco, serpentina y brusita cuando la roca es una caliza dolomítica o una dolomita, o ¿dónde más los vamos a encontrar? En el periescan, asociado a ese intrusivo, a este basalto que está en la secuencia sedimentaria. Entonces, ¿cuál es la relación de la roca de caja con el metamorfismo? Si nosotros vemos ahí, tenemos es una columna litoestratigráfica que incluye calizas pelíticas, basaltos, pelitas calcáreas, etc. Y vemos
este metamorfismo de contacto, qué tipo de roca forma. Cuando son silicoclásticas, hornfelds, cuando son areniscas cuarcitas, cuando son calizas puras, mármoles, y cuando hay mezcla, calizas, peritas calcáreas o calizas sucias, pueden ser mármoles bolastoníticos o hornfelds calcosilicáticos. Es decir, la composición del protolito siempre va a condicionar el tipo de skarn y la mineralogía del skarn. Y dentro, aquí de las zonas de skarn, nosotros lo que podemos encontrar es variaciones, primero isoquímico porque el sistema queda con la misma química, pero sí variaciones en la mineralogía y distintas zonaciones mineralógicas en función de la temperatura. Lo que nosotros vemos aquí es el esquema anterior, pero con el dibujo del intrusivo. En la zona del endoskarn, que está rayada, y una zona de skarn con circulitos, que es un skarn rico en granate, más cercano al intrusivo. Le sigue una zona de skarn rico en piroxeno y finalmente, más cercano a la roca calcárea, un skarn con gulastonita. Es decir, dentro del sistema de skarn hay una zonación mineralógica desde el intrusivo hacia la roca de caja. Y finalmente otro término que tenemos que ver es el término aposkarn. Y vamos a volver a la figura anterior. El desarrollo del skarn es por metamorfismo de contacto, pero ese intrusivo que se está emplazando en la secuencia sedimentaria puede tener una fase fluida que es, digamos, remanente del sistema magmático, y esa fase fluida puede contener metales. Ese fluido se emplaza, percola por las fracturas del skarn, puede reemplazar parte del skarn ya formado y generar una mineralización metálica sobre el skarn. Esa mineralización metálica, esa reacción posterior o última del sistema del skarn se denomina aposkarn, skarn de reacción o retrógrado. Entonces lo que nosotros vemos ahí es una foto donde se ve la calcita, un mármol prácticamente puro, un skarn con granate y pirita y esfalerita que están reemplazando a lo largo del contacto entre el mármol y el skarn granatífero, y la pirita como más diseminación dentro del skarn granatífero. Si nosotros vemos en esta otra foto, lo que se ve también es la parte del skarn granatífero con diópsido, que son minerales propios del skarn, y venillas con pirita y calcopirita y con un contenido de oro de 0,7 gramos por tonelada. Fíjense que estas venillas están cortando el skarn, es decir, que son posteriores. Si nosotros traducimos eso a una secuencia paragenética, que es la tabla que vemos ahí, vemos, fíjense los minerales, granate, piroxeno, cuarzo, calcita, como skarn progradante, es decir, ahí se está emplazando el intrusivo. Skarn oxidado, ¿qué implica? Te empiezo a tener fases minerales hidratadas, como la clorita, el anfíbol, la flogopita, la sericita, cuarzo, calcita siempre están presentes, y la hematita. Y del estado sulfurado, es decir, el aposkarn formado por los fluidos póstumos del sistema magmático, fíjense que cristaliza pirita, calcopirita, pirrotina, molibdenita, galena, todos los sulfuros y el oro, que es básicamente lo que se ve en la venilla. Esta es otra foto en la cual vemos la zona del exoskarn, es decir, el skarn desarrollado sobre el calcáreo, con una asociación de granate piroxeno y un reemplazo posterior con sulfuros de cobre, que es lo que ven ahí, todas las calcopiritas. Calcopirita, y lo otro posiblemente sea pirrotina.
Entonces, si volvemos al esquema, nosotros aquí tenemos el intrusivo, tenemos un granate, un scan, una zona oxidada con granate, un scan con hierro, una zona de scan con cobre y una zona de scan con oro. Es decir, así como yo encuentro una zonación mineralógica con respecto a los silicatos desde el intrusivo hacia la roca de caja, también puedo encontrar una variación en la mineralogía de sulfuros desde el intrusivo hacia la roca de caja. Si nosotros lo vemos en otro esquema, lo que vemos a la izquierda es el intrusivo, y fíjense que ahí tenemos, es como una tablita lo que está sobre el esquema, y tenemos la fase de sulfuros que va a predominar, las fases del scan que va a predominar, y finalmente el color de granate. Entonces, más cercano al intrusivo, tengo mayor cantidad de granate y empieza a dominar el piroxeno en la parte intermedia del scan y finalmente la bolastonita o la vesuvianita en la parte más distal del intrusivo. Y con respecto a los sulfuros, encontramos sulfuros de cobre, sulfuros de hierro y finalmente puede haber fases de blenda y galena más hacia el calcáreo. Es decir, nosotros una vez que encontramos el scan, podemos mapear esta zonación en función de los minerales que vamos reconociendo en el campo. ¿Cómo se clasifica un scan? Se lo puede clasificar de acuerdo con el protolito, es decir, scan cálcico o scan magnésico, si el protolito es calcáreo o dolomítico. Se puede clasificar basado en el metal que domina en el aposcan, en el caso que tenga un aposcan. Si no hubo fluidos magmáticos suficientes, se desarrolla el scan y no hay aposcan. En el caso que haya aposcan, el scan de cobre. Y hay otra clasificación que puede ser basada en parámetros físicos y utiliza principalmente el estado de oxidación del sistema y puede denominarse scan. Es un scan de magnetita, es un scan oxidado. Si el scan es un scan de pirita, es un scan reducido. Óxidos o sulfuros. ¿Cómo es la génesis de un scan? Principalmente tiene 4 etapas. Ya estamos terminando. De recristalización del sistema, es decir, ahí tenemos el intrusivo, comienza a haber un metamorfismo solamente por calor. Hay recristalización, es decir, se genera un mármol. En el segundo estadio, lo que comienza a ver es una reacción del intrusivo con la roca de caja. El intrusivo aporta elementos y la roca calcárea aporta elementos. Lo que hay entonces es la generación de distintas fases minerales con una zonación de granates más cerca del intrusivo, sucesivamente hacia la roca de caja, piroxenos y piroxenoides. En un tercer estadio ocurre el desarrollo del aposcan, scan metasomático o scan retrógrado o de reacción. Este estadio está dominado por una fase fluida, enriquecida en metales, que se sobreimpone a diferencia de los 2 primeros estadios que están condicionados por un metasomatismo. Lo que ocurre aquí
está relacionado a un proceso de reacción con el fluido. Y finalmente ocurre el enfriamiento del intrusivo, pudiendo ocurrir la circulación de aguas meteóricas percolando por las fracturas o por la porosidad primaria de la roca de la cuenca, que generan una alteración de tipo retrógrado. Es decir, generaría un sistema de tipo supergénico. Y finalmente, ¿cuál es el ambiente tectónico donde se generan los los dos esquemas de arriba? Tenemos scan asociados a márgenes de tipo convergentes. Generaciones de arco de islas, donde el scan se genera por los intrusivos del arco, que se emplazan en la secuencia de plataforma carbonática de la cuenca marina. Y si no, intrusivos generados en los arcos continentales, que es el esquema de la izquierda del esquema de abajo, también asociados a los intrusivos del arco que se emplazan en cuencas carbonáticas. Un ejemplo de eso es el scan de Aguilar. ¿Qué pasa en el yacimiento de Mina Aguilar? Originalmente el yacimiento del Aguilar es ordovícico y es de sulfuros masivos, es decir, es un sistema de tipo SEDEX, que lo vamos a ver la clase que viene. Ese sistema ordovícico es cubierto por la cuenca cretácica del grupo Salta, que incluye niveles calcáreos de la formación Yacoralte. Cretácico ocurre el emplazamiento del granito Aguilar, que modifica o genera un scan sobre esas rocas cretácicas calcáreas y genera la removilización de la mineralización del ordovícico con incremento de los valores de la mena. Es decir, la removiliza y la concentra. Son dos yacimientos en uno, pero el scan de Aguilar es cretácico. También podemos tener asociados, cuando los pórfidos de cobre, por ejemplo, se emplazan en secuencias carbonáticas, seguramente asociado al pórfido también vamos a tener un sistema de scan que nos va a complicar la existencia al momento de mapear e identificar qué parte corresponde al scan y qué parte del yacimiento al pórfido. Y finalmente en sistemas extensionales, donde nosotros tenemos intrusivos de cuerpos de granitos alcalinos, o en general intrusivos alcalinos, en secuencias carbonáticas, también de ambientes extensionales, podemos tener el desarrollo de estos scans. Bien, y aquí terminamos con la clase 6. Entonces ahora me toca escucharlos a ustedes. Si entendieron todo, si les quedó alguna duda. Profe, una consulta. Sí. Cuando dio el ejemplo de Aguilar. Sí. ¿Eso sería un exoscan? Sí. Bien. Profe, siempre la diferencia entre los scans va a ser mineralógica, como veíamos en el diagrama. Sí. Imagínate, si vos tenés, imagínate, por ejemplo, si es una caliza dolomítica, te va a aportar mucho magnesio, porque la dolomita tiene un calcio y un magnesio en la estructura, ¿sí? En la composición química.
te va a aportar mucho magnesio. Eso te va a condicionar la mineralogía del scan, porque vas a tener muchos minerales magnesianos. Vas a tener fosterita, podés tener flogopitas, podés tener mayor cantidad de piroxenos, no tanto ya cálcicos, sino algunos piroxenos magnésicos. Entonces sí te va a condicionar la composición de la roca de caja, te va a condicionar siempre la mineralogía del scan. Gracias. Si es una caliza pura, más que un mármol no vas a tener. Sí te va a servir desde el punto de vista económico porque vas a explotar un mármol. Para fines ornamentales es mejor que sea puro. Para industrial conviene que haya otros minerales que puedan beneficiarse del scan. Gracias, profesor. Profe, yo tengo una consulta. ¿Los scars se forman exclusivamente a partir de metasomatismo? Sí. Sí, porque hay intercambio de iones. El metasomatismo implica que hay intercambio de iones, ¿sí?, que permiten el cambio justamente mineralógico. Por ejemplo, de un carbonato de calcio se te forma un granate cálcico. ¿Por qué? Porque el granito lo que te aportó fue, ¿qué? Porque la caliza te aportó el calcio del granate, pero el resto de los elementos te los aportó el granito para formación. Eso es un metasomatismo. Y si vos analizás la química del scan, la química geoquímica del scan es igual a la geoquímica del granito y a la geoquímica de la caliza. Eso implica el metasomatismo. Sí hay cambios por introducción de otros elementos en el aposcan, porque tenés un fluido que no tenía nada que ver con la roca de caja. Profe, pero ahora el intercambio catiónico que se desarrolla en ese tipo de yacimiento, ¿es por medio de agua o es impulsado netamente por el calor que aporta la intrusión magmática? Es por el calor, es una difusión por calor. Bien. Gracias. Es más, los minerales hidratados, ahora que preguntaste se los aclaro, los minerales hidratados que aparecen como la flogopita o la brucita, lo que implica es que ese agua que está en la estructura de los minerales puede ser agua entrampada en los sedimentos, no agua hidrotermal magmática, sino es el mismo agua que queda en los poros, ¿sí?, que es ese agua o pelicular que va quedando. Ese agua es la que reacciona para formar los minerales hidratados del scan. Bien, ahora sí me queda claro, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda que les haya quedado? Profe, una última duda, y ya no molesto. Bien. Me perdí acá en la teoría. El exoscan tiene relación con las rocas basálticas, ¿no? Cuando hay basaltos en la cuenca, vos pensás que la cuenca está formada cuando se intruye el granito. Sí. Esos basaltos, cuando la cuenca se está abriendo, los basaltos son parte de la secuencia de la cuenca. Y ese se denomina periscan a la zona de reacción que está asociada a estos basaltos. Pero sí, en realidad sería parte del exoscan, que lo nombramos periscan por la variación en la composición de la roca, nada más. Bueno. Y eso me aporta calcio, ¿no? El basalto, vos pensás, claro, ¿qué mineralogía tiene? Principalmente puede tener olivino, puede tener piroxeno, plagioclasas cálcicas. Te va a aportar magnesio, te va a aportar hierro, te va a aportar calcio. Y algo de aluminio te puede llegar a aportar. Y el de la plagioclasa y el de los piroxenos. Bueno, ok. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo tengo una pregunta de Pórfido. Sí. Del libro, del capítulo 9, que habla de zonación. Sí. Esas zonaciones se dan porque por diferentes
o por la variación de presión y temperatura? No, principalmente se dan por una variaciones en el fluido. Es decir, el pórfido se forma por dos estadios. Un primer estadio que lo que hace es generar en la zona central de mayor temperatura una alteración potásica y en una propilítica a la vuelta, ¿sí? Es decir, cambia automáticamente de composición y genera, ¿sí? Que también es de bajo pH, pero es de menor temperatura. Gracias. Y estoy viendo de presentarles un cachito la pantalla, eso estaba buscando el archivo. Ahí está. Bien. Seguramente la están viendo. O esta misma. ¿Ahí la ven? ¿Ven la imagen, chicos? Sí, ahora sí. Bien. Ahora entonces sí se genera primero lo que es la alteración potásica, es la naranja. La zona central, esa es la zona roja de cuarzo sericita también, ¿no? La zona central. La alteración potásica y una alteración propilítica. Y luego se forma una alteración fílica, es la cuarzo sericítica y la argílica, que en realidad controla la mineralización, la zona potásica y la zona fílica o argílica. Depende, a veces no está una, está la otra. Ese es un modelo básico definido por Lowell y Gilbert, en el cual se ve en el yacimiento de San Manuel, y es una zonación bastante clásica. Aproximadamente a la mitad, si nosotros cortamos el esquema a la mitad, nosotros veríamos, imagínense que la parte de arriba se erosionó, veríamos en superficie, en el pórfido, veríamos una zona central con desarrollo de feldespato potásico y biotita neoformada muy finita y muy pervasiva, una zona externa con cuarzo sericita o argílica que es de color blanco, y finalmente una zona más verdosa con desarrollo de clorita y epídoto, más o menos calcita, que es la zona externa. Si nosotros vemos el intrusivo de Taca-Taca, es esta imagen de acá, todo lo que ven en las líneas blancas son todos los caminos a las plataformas de perforación. La zona central es de feldespato potásico biotita, hay una zona externa que se ve principalmente en el lateral derecho de cuarzo sericita y una zona argílica intermedia con caolinita, sericita y cuarzo. Finalmente, hacia los bordes se ve una alteración propilítica con clorita epidoto. Pero fíjense la tonalidad que se ve en la imagen satelital, principalmente para toda la zona de alteración de mayor temperatura, es blanquecina por el tipo de mineral que se forma. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Muy bien. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, nos veremos la semana que viene. Ya les subí los links de esta clase, así que cualquier otra duda. A ver, ahí me fijo. Sí, por la mineralogía, porque los de baja sulfuración principalmente tienen oro y plata, y los de alta sulfuración incluyen calcopirita. Otro es por el tipo de emplazamiento.
el cuarzo en los de alta sulfuración es de tipo queroso y en los de baja sulfuración son de tipo sinter, porque es de menor temperatura y el pH de la solución es neutro. En cambio, el cuarzo queroso de los de alta sulfuración indica una alteración de tipo ácida que también genera la lunita. Otros son los sistemas volcánicos que puede haber encima de los sistemas de alta sulfuración y en los de baja sulfuración los campos geotermales. Revisen fíjense bien la tabla de Camprubí, porque ahí está bien cada uno de los sistemas donde se genera. Recuerden que los de baja sulfuración principalmente en el macizo del Deseado y los de alta sulfuración asociados a las zonas de cordillera. Muy bien, chicos. Nos veremos la semana que viene. Buen fin de semana. Feliz día el lunes. Que la pasen lindo. Gracias al Maxi Salomón que me dice feliz día. Feliz día a ustedes el lunes. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos, nos vemos. Chao, profe, feliz día. Chao, gracias.